El día de ayer hablábamos de este mundo fractal al cual nosotros nos pertenecemos, y vamos a completar un poquito la información respecto de este mundo fractal con una idea adicional que está en la Torá. Hay un versículo en la Torá que dice o está traducido como Dios del mundo, ¿no? Está escrito así, de esta forma, dice Dios del mundo. Y creo que es una historia relacionada con Abraham. En realidad, esta traducción debería ser simplemente Dios mundo, porque en la forma en que está escrito, dice así. Entonces, en la interioridad de lo que está escrito, él dice o está detallado en la Torah de que Él es el mundo en el que vivimos. Es decir, no es que es el Dios del mundo, sino Él mismo es el mundo, el Dios mundo. O sea, nosotros no debemos verle a Dios como alguien afuera nuestro, sino como alguien en el que estamos nosotros dentro. ¿Sí? Dios mundo, entonces Él es el mundo en el que vivimos. Esto, desde luego, concuerda con el verso que dice, ¿se acuerdan? Y habíamos puesto el día de ayer, que dice, en Él estamos, en Él somos y en Él vivimos. ¿Sí? Entonces, Él mismo es el mundo en el que vivimos. ¿Sí? No es que el mundo, esta es una frase muy interesante, el mundo no es su lugar, vamos a ponerle de esta forma, no es su lugar, ¿sí? Sino él es el lugar del mundo en el que vivimos. Entonces, esta es la información que tenemos que aprender a manejar, y cada vez que estudiamos y cada vez que oramos, hacemos una plegaria, tenemos que tener esta idea en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? El mundo no es su lugar, sino que él mismo es el lugar del mundo, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos al Creador, estamos acercándonos al infinito del cual nosotros somos parte. ¿Sí? ¿Alguna vez dibujamos esto? Si es que pudiéramos representarlo de alguna forma, ¿sí? Él sería, él sería, no, esto sería de esta forma. Entonces, si le pudiéramos dibujar, ¿sí? Él sería esto, pero más que esto, ¿se acuerdan de una clase anterior que lo dibujamos de esta forma? A ver, así. ¿No? En una forma que se le conoce como toroide. ¿Se acuerdan del toroide, que era un toroide? Un toroide es una cosa que parece que parece como una manzanita. Vamos a hacerle unas líneas así. ¿Sí? Sí, que parece como una donut, ¿sí? Que, que es como una manzana en el que estamos en este momento agrandándole el huequito, ¿sí? Entonces, este toroide es el universo.
Pero este toroide está lleno de otros toroides chiquitos aquí. Entonces a este le vamos a dibujar otro más adentro. ¿Sí? Y este le vamos a dibujar otro más adentro. Entonces, este infinito o este mundo o este universo infinito está lleno de otros mundos infinitos. ¿Por qué? Porque nosotros también, nosotros mismos, somos un mundo, cada uno, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos otro toroide dentro y nosotros estamos constituidos de muchísimos toroides. Entonces, imagínense ustedes, si es que pudiéramos partir una manzana, vamos a poner aquí una manzana. Si le pudiéramos partir una manzana, o vamos a dibujarlo un poquito, aunque sea así, ¿no es cierto? Una manzana, si le pudiéramos partir, una manzana es algo así, ¿cierto? En donde está aquí, ¿bien? En el corte que hemos hecho por la mitad de la manzana, aquí estaría como esta ramita, ¿no es cierto? De donde cuelga que cuelga del árbol, ¿cierto? ¿Qué existe adentro, en el medio? Entonces, aquí en el medio hay algo así, ¿no es cierto? ¿Y qué está aquí? Está aquí las semillas, ¿no es cierto? Están aquí las semillas. Entonces, en el centro de ese toroide, aquí en este toroide es como el agujero negro de nuestro universo. Este agujero negro es el inicio de la vida. ¿Por qué? Porque aquí se recicla toda cosa que llega aquí, ¿ya? Cualquier cosa que llega al centro de este toroide se recicla. De acuerdo a lo que dicen los científicos, es muy probable de que cualquier cosa que llega al centro de nuestra galaxia, por ejemplo, y que es atrapado por el agujero negro, muy posiblemente allí se recicla o vuelve a crearse el universo. O se está creando continuamente el universo. Entonces, nuestras manzanas son el reflejo de lo que ocurre también en las galaxias. ¿Bien? En la misma forma que el centro de esta manzana contiene la semilla de la vida. ¿Bien? La semilla de la vida que es el inicio de una nueva vida. Entonces, como decía don Washington, que todo esto es cíclico, ¿no? Entonces, podríamos decir que el universo es infinito, ¿no es cierto? Es infinito, pero además, yo voy a afirmar, además, es eterno. ¿Por qué es eterno? El universo es eterno. ¿Por qué? Habíamos dicho que aquí, en las cercanías del agujero negro, el tiempo se detiene. Inclusive, esto ocurre en lo que se conoce como el horizonte de sucesos. El tiempo se detiene, pero adentro del agujero negro el tiempo es negativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando el universo fue creado, supuestamente, cuando hablamos del inicio de la creación o el inicio del Big Bang, no hay ningún inicio. ¿Por qué? Porque el tiempo, cuando la luz se detiene, acuérdense que aquí en el horizonte de sucesos, como vimos en una clase, la luz está atrapada, no existe, por lo tanto no hay movimiento. Y la luz es nuestro medida, la medida del tiempo. Cuando aparece la luz, hay tiempo. Entonces, el tiempo no existe. ¿Por qué? Porque el tiempo dentro de este sistema varía.
no al menos, no existe al menos en la forma que nosotros lo conocemos, ¿no? Nosotros estamos sujetos a un tiempo positivo, que nunca podemos regresarlo atrás, ¿no es cierto? El tiempo pasa y punto. Pero en realidad, en el mundo entero, en el centro de la galaxia, esto no se cumple. No se cumple que el tiempo exista en una sola dirección, sino que el tiempo puede inclusive regresar. Entonces, si es que alguna vez todo estaba centrado en un punto para que exista una gran explosión, ¿no? No pudo haber el tiempo. De la misma forma, aquí, cuando algo cae en el centro de la galaxia, el tiempo regresa hacia atrás. Y esa es una medida, digamos, de la eternidad. Es una medida de la eternidad. ¿Cómo podemos decir que el mundo existe desde hace 6.000 años o desde hace 13.800 millones de años, como dicen los científicos? ¿Cierto? Si es que cuando todo estaba centrado en un punto, allí no había luz y por lo tanto no puede existir el tiempo. ¿Cierto? Entonces, el universo no pudo haberse creado desde un punto. Como dicen los científicos, desde una explosión, desde un Big Bang. No pudo haber existido un Big Bang. ¿Qué pudo haber existido entonces? ¿No? ¿Qué existe? Aquí existen infinitos toroides, como estos que hemos dibujado aquí. Existen más toroides y cada toroide tiene en su centro un agujero negro. Esto a escala macro y también a escala micro. Dentro de nuestro propio mundo también somos así. Cada uno de nosotros tiene muchos toroides a nivel subatómico. Esos toroides son el inicio de la materia. De acuerdo a los científicos, de acuerdo a Einstein, por ejemplo, Einstein dice que cuando el espacio-tiempo se curva, aparece la materia. O en otras palabras, la materia es simplemente la curvatura del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la creación, no estamos hablando de una creación. Estamos hablando de las infinitas creaciones que aparecen en el mundo. Y una de esas creaciones ocurre aquí adentro. Entonces, cuando detallamos el libro de los Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿de qué está hablando? Está hablando de mi propio principio. ¿No es cierto? ¿Cómo fui creado yo? ¿Cómo se recrea el mundo? ¿Sí? No a partir de una sola explosión, o como dicen inclusive los sabios cabalistas, aquí me atrevo a ir en contra de esta idea que se está enseñando a través de los cabalistas, que dicen que el infinito creó un espacio vacío dentro de sí, un espacio vacío dentro de sí, y después se retiró para albergar allí la creación. Luego regresa y entonces aparece la creación, ¿no? Pero ese es el principio que ocurre en cada uno de estos toroides, infinitos toroides que está compuesto el mundo. Inclusive está compuesto nuestro propio mundo. Y cada una de nuestras propias creaciones tienen lugar en la misma forma en que describe el Génesis
cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, la descripción del Génesis es la descripción de la creación de cada cosa creada, de cada pensamiento creado por nosotros y de cada elemento creado por cada uno de nosotros o cada cosa que existe en el mundo. Es decir, no podemos limitar a que la descripción del libro del Génesis sea la descripción de cómo apareció el mundo. ¿Sí? No podemos limitar a que esa descripción sea la descripción del cosmos como apareció, sino que el cosmos, como estamos diciendo aquí, el cosmos del universo mismo es infinito, es eterno. Y ese universo eterno se recrea infinitamente, está siendo recreado continuamente. Entonces, por eso, cuando decimos el creador, ¿cierto? El creador dejó de crear o sigue creando continuamente. ¿Sí? Sigue creando o sigue recreando el mundo continuamente. Por eso se llama el creador. Si no, ¿cómo le llamaríamos? Ya no sería el creador. En la descripción que aparece en el Génesis, tendemos nosotros a creer cuando dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y el séptimo descansó. ¿Qué significa que el séptimo descansó? Así en la literalidad. ¿Qué dejó de crear? Y si dejó de crear, ya no fue creador. Dejó de ser creador, ¿cierto? Pero esa descripción no es acorde con el pensamiento que deberíamos tener acerca de el mundo en el que vivimos. El mundo se sigue recreando continuamente. Y más allá de eso, no solo que el mundo sigue recreándose continuamente, sino que el mundo se sigue perfeccionando continuamente. ¿Sí? Continuamente. ¿Sí? Cuando decimos que el mundo se sigue perfeccionando continuamente, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol entonces es perfeccionar el mundo o, o recrear el mundo o transformar el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos a la Torah, encontramos este principio básico que tiene que llegarnos a nuestra conciencia. ¿A nuestra conciencia para qué? Para poder encontrar la razón por la que estamos aquí en el mundo. ¿Para qué estamos aquí en el mundo? Nacemos, ¿para qué? Para crecer, para comer, para luego trabajar, para estudiar, trabajar. Después nos hacemos adultos y nos hacemos viejitos y ahora es tiempo de morir. ¿Cuál es el propósito allí en una vida de ese tipo? No hay ningún propósito. Pero si es que además de todo eso, buscamos la forma de perfeccionar el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque somos parte de este mundo. ¿Sí? Porque además, al ser parte de este mundo, yo tengo la misma imagen del infinito. A esto se refiere que este toroide chiquito es la imagen y semejanza
de el Creador. ¿Sí? A imagen y semejanza del Creador. Eso es lo que somos. A imagen y semejanza. ¿En qué? En el propósito de que hemos venido a transformar este mundo. Entonces, cuando estamos en este mundo, estamos puestos aquí para hacer de este mundo un mundo mejor. Y entonces tiene un propósito nuestra vida. Pero si solamente hemos venido aquí a llenar un espacio y a llenar nuestra barriga, entonces no hemos encontrado el propósito de nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos cumplir este propósito, el propósito de hacer algo para transformar el mundo en que vivimos.